Hola, soy Mateo García Elizondo, soy mexicano, tengo 32 años, soy escritor y guionista. Mateo García Elizondo me acompaña hoy con su ópera prima literaria, Una cita con la Lady. Es una novela muy intrigante, muy misteriosa. Mateo, Una cita con la Lady. Se trata de un personaje que está tratando de llegar al fin de su vida de una manera muy generacional por su obsesión o su gusto por las drogas. El mundo de la droga pertenece a tu generación. Tú no eres adicto, pero conoces de la droga y es por eso que lo has escrito. Tengo curiosidad por saber qué es goma de opio. Yo sé que es el opio, pero goma de opio. Eso, Silvia, me lo inventé, al igual que muchas cosas en esa novela. Eran términos que a mí me funcionaban porque a mí me parecían, eh, pues, que podían sonar auténticos. La goma de opio esencialmente es el opio, tal como lo entiendes y como lo Sí, entendemos todos. sí. Pero igual que la Lady, digamos que yo no tengo ningún indicio de que la gente realmente llame a la heroína Lady, pero era algo que funcionaba muy bien para mi personaje y que yo mismo me creía, entonces intenté hacer que la gente se lo creyera también. Cuando yo escuché por primera vez el título, yo pensé que realmente era una lady, pero pues es una lady, porque así la veías tú y así la inventaste. Creaste tu personaje vestido de blanco y que aquí aparece en la portada, que es muy bonita, muy caribeña, con palmeras y el rojo del calor, Muy tropical. pero luego aquí ella como una gran señora, además la pones como una gran señora. Así es la heroína, no lo sabes. Pues no lo sé personalmente, pero es un poco como yo la quise ilustrar aquí. En realidad la novela es un gran albur justamente en quién es la Lady, ¿no? Sí. A mí, yo me acuerdo que cuando le di a leer el manuscrito a una colega que siempre me dan notas, me decía que ella le pensaba que el título sonaba un poco como novela de burdel mexicano. Y no es no es totalmente falso, hay escenas en un burdel. Bueno, yo creo que no, porque la ley pues, es muy Claro, aristocrático. pero yo estoy de acuerdo, yo es justo lo que pensaba. Pero sí, entonces como que traté de hacer ese albur entre que la Lady fuera tanto la heroína como la muerte también en Sí, cierto punto de la esa es novela. la cita con la lady, Ajá, finalmente, lo que tiene el personaje del es una personaje, que es el cita con la flaco. Lady. Ujú. Es el flaco, no tiene nombre, por momentos es el flaco, por momentos es el muertito, Este lugar, el el zapotal. Zapotal, ¿es tu invención o existe? No, es mi invención, es una mezcla de lugares por los cuales he pasado y en los que he estado diversos lapsos de tiempo en cada uno de estos lugares distintos y al final hice una mezcla un poco de todos estos lugares y lo que salió fue este pueblo ficticio que es el Zapotal. Aunque me dijeron que hay un pueblo que se llama Zapotal, me parece que en la costa de Oaxaca, pero no sé, no lo conozco, ni es el pueblo del que estamos hablando. Digamos que sí, es un pueblo ficticio en algún lugar pues yo me lo imaginaba el sur de México, alguna otra gente se lo imagina en otros lugares, que me parece En interesante. Colombia, por En ejemplo. Colombia, algún lector en algún momento había dicho que era una selva en Ecuador. Y que sí me parece lógico porque supongo que en Ecuador está la entrada de la selva, que es un Sí, poco ese lugar del que estábamos hablando, ¿no? esta novela compleja, misteriosa, casi mística a veces,
¿Cómo te vino a esa cabecita mechuda? Pues supongo que fue un proceso largo y que implicó muchas cosas. Sí, yo llevaba mucho tiempo investigando pues, diversos tipos de literatura. Evidentemente me gusta mucho Rulfo, me gustan mucho las historias de fantasmas. Sí, Empecé mucho con Poe y me gusta mucho leer terror en general. sí, Y siempre había querido escribir una historia de terror. Pero también durante la adolescencia leí mucho a los beatniks, a sí. Jack Kerouac, a Burroughs y a todos ellos, y me encantaba esta literatura de droga. Hubo muchas influencias ahí literarias y libros que creo que influenciaron esta novela, pero creo que vino por muchas cosas. En realidad a mí lo que se me ocurrió en un principio, sí yo quería hablar de un pueblo mágico, pero en realidad lo que se me ocurrió en un principio era este conflicto de un drogadicto aferrado a su deseo, pero al borde de la muerte, aferrado a la vida, pero al borde de la muerte, digamos. Creo que se dice, ¿no? El principio de la vida, pues es también la muerte, van Exacto. juntas, ¿verdad? Quería un poco tratar ese tema cíclico de la vida y la muerte y del punto en donde se tocan la vida y la muerte. Eso era lo que me permitía ese personaje, digamos. La literatura la buscaste tú. Pues sí, digo, yo nací y crecí un poco rodeado de literatura, entonces siempre ha sido en mi familia, siempre ha sido un tema que ha estado ahí, siempre ha habido mucho amor por los libros y sí, y hay mucha pasión por contar historias y por la literatura y los libros, entonces supongo que eso influyó. Pero sí, en algún momento de mi vida, pues me di cuenta que ser escritor era el trabajo más interesante que uno podía hacer, que realmente pues era una actividad que me permitía interesarme por todo, por la vida y que incluso al estar viviendo y al estar viajando podía aprender mi oficio un poco a través de eso. Y eso fue un poco lo que me interesó. Y pues creo que la prueba de que sí me interesó realmente es que después de pues ya años no lo he dejado, digamos, y que lo sigo haciendo con gusto, que es algo que me apasiona, digamos. Has escrito antes narraciones cortas, historias, cuentos, y también has estado dentro del cine, guiones. O sea que las palabras te atraen y las manejas muy bien y las inventas. Gracias. Pues, sí, las palabras sí siempre me han interesado. Creo que siempre lo que me ha interesado en la literatura son las historias, en realidad. Yo siempre, lo que tiene en común todo lo que yo he hecho, que es el guión, la novela, cuentos y un poco el periodismo, es la narrativa un poco, es que se pueden contar historias. Digo, la diferencia con el periodismo es que las vas a buscar en la vida real, en el cine las estás contando de una manera puramente audiovisual, la novela tiene otras contingencias, pero sí, creo que siempre lo que me ha interesado son las historias, que son para mí sí como animales, como cosas vivas. A mí me gusta cazar historias, encontrar Sí, historias. encontrar animales. Encontrar animales exóticos, y seguirlos durante un buen rato, tratar de cazarlos Sí. y, pues, sí, tratar verlos y sentir de qué tamaño es el animal, si es una novela, si es un cuento corto, si es un guión de cine, ¿no? ¿Qué tipo de animal es también? ¿Cómo escoges tus tiempos para escribir? En el día, dices, en la semana, como ¿Cómo lo la haces? rutina, sí, pues mira, yo me reúno generalmente los últimos 2 años, me he estado reuniendo con un colega director con el que todas las mañanas nos vemos y sacamos y trabajamos guión, estamos trabajando en una serie de televisión, ahorita sabes que eso es lo de ahora. Y Sí. entonces estamos en una serie de televisión. Entonces lo que hago generalmente es en las mañanas me reúno con este colega y trabajamos desarrollando guiones y ya más en la tarde pues yo tomo mis proyectos personales, digamos que son pues mis cuentos, mis novelas Sí. y les doy ese tiempo más en las tardes. Todo el tiempo me preguntan si ya tengo la próxima novela y la verdad es que no, pero pues tengo muchas historias dando vueltas, cosas que quiero desarrollar de diversas extensiones.
Entonces sí, ahorita estoy más bien con cosas cortas, estoy como, no me estoy enfocando mucho tiempo en nada, pero estoy desarrollando cosas. Para una persona joven con tu primera novela, obtener el Premio Ciudad de Barcelona, ¿fue una sorpresa? Fue totalmente sorpresivo y fue una de las llamadas de teléfono pues más agradables de mi vida, porque realmente yo no me lo esperaba, no es un concurso al que yo apliqué ni al siquiera al que hayan aplicado la editorial, yo no sabía que estaba concursando, digamos, para ese Sí, premio. Lo que hacen en ese premio es escoger un poco las obras que han salido en el año y hay un jurado que pues escoge una obra y en este caso escogieron La Lady, cosa que sí pues fue muy sorpresivo y como yo les decía un poco, yo les agradecía que hubieran escogido una novela de un escritor latino, una novela primeriza de un escritor latinoamericano y que trata de muchos temas tabú un poco sobre la heroína, sobre sí. la muerte, todos estos temas que quizás no son tan digestos para el público, pues no sé, digo, ellos decidieron premiarlo y sí, fue una gran sorpresa, muy agradable, muy inesperada. Ya lo puedo imaginar. ¿El Caribe qué significa para ti? Ay, pues tantas cosas. Digo, sí, de cierta manera el Caribe es, pues, un origen mío. De ahí viene parte de mi familia. Y, pero también me parece que es un humor y una cultura que se extiende mucho. Mi abuelo, que era caribeño, solía decir que el Caribe es una zona que se extiende desde, me parecía que él decía que era desde el Alabama hasta pues ya el Caribe colombiano o Sí. brasileño incluso, y que todo ese bloque era una misma cultura. A mí el Caribe lo que me evoca es esta mezcla de culturas bien interesante que se crea como entre las culturas indígenas, los europeos que llegan, los negros que se traen, y toda esa cultura crea pues sí, pues una mezcla de culturas muy interesante. Me interesan mucho las religiones afrocaribeñas, todo el folclore afrocaribeño, todo eso me atrae mucho, me parece muy misterioso y muy mágico. Y hay Caribe en inglés y Caribe en Claro, hay francés. Caribe en todos los idiomas. Es algo muy Ajá. atractivo. Y sin embargo comparten algo porque sí era como una zona de intercambio, ¿no? Y no sé, a mí los piratas me parece como la imagen, la esencia del Caribe. Son pues también los que aseguraron el intercambio. Hay mucho intercambio de cultura. Y es una novela bastante fuerte la tuya, ¿eh? Ujú. ¿Cómo te atreviste a hacerlo? O no atreverte, porque pues digo, Sí. te lanzaste o qué. Sí, no sé, creo que, como te decía, me interesaba hacer terror. Y el terror, pues digo, siempre tiene un elemento muy fuerte. En este caso, me atrajo también a la historia era que yo nunca había visto un terror relacionado con las drogas. Y a mí me gusta mucho el terror y me gusta mucho la literatura de las drogas y la literatura de la conciencia. Y me parecía interesante mezclar esos dos tipos de literatura porque no era algo que yo hubiera visto tanto. Y salió esta cosa que sí es muy obscura porque trata mucho sobre la muerte, pero me parece que no es tan obscura como habría podido ser tratando de los temas que trata. Y sí intenté que hubiera pues una luz de cierta manera que guiara al lector. No sé si muchos lectores encuentran esa luz, pero sí te intenté que un poco en las relaciones del personaje, digamos, y en sus afectos hubiera como cierta luz. Hay muchas vidas en un solo personaje como Flaco. Sí, claro, o sea, de cierta manera este flaco es el resultado de muchos personajes reales y ficticios. Digo, hay una buena parte de mí en él, sin duda, hay una buena parte de gente que he conocido y hay una buena parte que resultó ser él. Yo cuando lo escribí así empecé como a desarrollar cierta relación con él y a escucharlo hablar y me daba risa lo que decía y no son eran cosas que yo pensara, pero me divertía mucho cómo pensaba esta persona y acabó volviéndose su propio personaje. Hay una sensación de pérdida en ese personaje. Ujú. ¿Lo ves tú así? Sí, claro, creo que eso era importante un poco justamente para anclarlo, porque como es un personaje que está, digamos, muy atado a la vida por su deseo,
pero también está a punto de dejarla porque se está acercando a la muerte, era importante darle afectos justamente y darle amistades, una novia, un perro, porque este era el tipo de cosas que volvían el tránsito a la muerte más, un poco más entrañable y más, pues, más fácil de empatizar Y con él, también digamos. hablas de mitigar la muerte, ¿verdad? Que es como lo que acabas de decir. Claro, es la fuerza que balancea, digamos, este impulso de la muerte, ¿no? Y esos son temas muy viejos, este impulso hacia la muerte y este impulso hacia el deseo que para mí pues eran impulsos muy fuertes que creaban un conflicto muy bonito en este personaje. El mijo es Ajá. un personaje muy entrañable. Ay, qué bueno que lo piensas. ¿En quién te inspiraste? ¿En alguien conocido o lo Sabes inventaste? que tú eres la primera persona que me pregunta de en quién base al mijo. Y no sé si tú te fijaste que el libro está dedicado a Cuau. Sí, Cuauhtémoc era mi perro que yo adopté cuando yo vivía en Oaxaca, en un pueblo muy parecido al Zapotal, un pueblo bastante, pues, era un pueblo que estaba al lado de la carretera, era un poco, no era un pueblo particularmente, pues, animado, digamos. sí, Y yo cuando vivía ahí, adopté a un perro callejero que sí. se llamaba Cuauhtémoc y que era un personajazo y que fue mi mejor amigo durante varios años, hasta que sufrió un destino muy parecido al del mijo en la novela. Y luego está Cristóbal, el Cristo. ¿En qué momento el flaco queda Ujú. impresionado por el Cristo? Creo que el Cristo que, o sea, es un personaje que, sin querer revelar mucho en la novela, con el que el personaje tiene contacto antes de llegar al pueblo, en su pasado, y que es un personaje que tiene una experiencia similar a la que él va a tener a lo largo de la novela. A lo largo de la novela este personaje se acerca cada vez más y cada vez más a la muerte. Y la experiencia más cercana que este protagonista tiene de eso es Cristóbal, que es el hermano de una muy buena amiga suya que también era adicto a la heroína y que murió en circunstancias atroces, muy poco a poco y con una transición muy lenta. Y él piensa mucho en Cristóbal como este personaje que de cierta manera le mostró lo que él iba a vivir desde antes de que lo viviera. ¿Qué tiene en común la frontera de la muerte permanente, en el cuerpo que se aferra a la vida? Híjoles, pues esa es un poco la gran pregunta de la novela, creo, y la que estuve tratando creo que ahí hay toda una idea sobre que el cuerpo y el espíritu están separados, de cierta manera. Era una idea muy mística. Y de que el cuerpo puede tener una voluntad que generalmente es la de vivir. Y la mente puede tener otras voluntades, opuestas, o se pueden inversar esos roles también. Quizás la mente quiere vivir y ya el muerto, el cuerpo se está llevando a sí mismo hacia la muerte, porque ya está en un estado crítico, digamos. Entonces, esa es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es cuando conviven personajes dentro de un mismo Una personaje. doble Es una personalidad. doble personalidad que se debate entre su amor por la vida, porque creo que sí lo tiene, y su deseo de ya abandonarla, porque también está cargada de dolor y cargada de sufrimiento y del deterioro mismo del cuerpo humano. ¿Qué idea puede dar la muerte por heroína? A mí como, o sea, creo que es, como la entiendo yo, creo que es una muerte muy, muy gradual. Y muy... A mí como siempre me ha descrito la muerte, gente que he conocido que dice haber muerto, es que se siente muchísima paz. Y eso es algo que a mí me sorprende porque uno tiende a pensar que la muerte justamente es algo que da miedo, que da dolor, que... Y la gente que yo conozco que me ha dicho que se ha muerto me dice que no, que al contrario se siente mucha paz y eso me pareció una idea muy interesante porque pues se vuelve lógico entonces desear la muerte, uno desea la paz naturalmente, pero desear la muerte al mismo tiempo es como de las cosas más
ilógicas e incomprensibles que puede desear un ser humano. Cuando dices, cuando hablo con gente que ha muerto, Ujú. ¿son gente imaginaria? ¿Son palabras que te llegan al oído? No, o sea, yo conocí una vez una señora que tuvo un problema cardíaco y que estuvo muerta un ratito en la mesa operatoria y que hablaba mucho de esa experiencia y he hablado con otra gente, de maneras similares y en algún momento también la gente que conocí que me habló de la heroína sí me hablaba de la experiencia, sobre todo de la sobredosis, como que es cuando te regresan a la vida, cuando no te dejan morir, como una experiencia muy desagradable. Entonces, no sé, yo jugaba como eso, con el hecho de que la muerte fuera lo agradable y la vida en realidad fuera lo que nos pesa, que me parece interesante. Cuando hablas de las almas que están en el otro lado Ujú. de la frontera, es algo que viene también de esos personajes. ¿Te han hablado de una muerte que tuvieron? Ajá, no, eso viene de otro tipo de cosas, de otros personajes que me han platicado que ven muertos. Esas son cosas que se encuentra uno en México, me parece, y que se platican con cierta naturalidad en ciertos círculos. Y luego a mí siempre me han interesado los fantasmas. Los fantasmas me parecen personajes muy interesantes. Porque son personajes que algo dejaron incompleto o algo quieren o algo no resolvieron y lo están tratando de resolver, cosa que es muy conmovedora por un lado y pues que crea personajes interesantes porque ya los creas como pues con deseos y con frustraciones, digamos. Entonces los fantasmas me parecen muy interesantes. ¿Cómo Eh, diferencias tú a los fantasmas de esos personajes que están muertos y que hablan? No, no como la señora que te platicó ajá, su experiencia, ajá. sino los que imaginas. Pues ¿Cuál es la diferencia de un fantasma? entre los fantasmas y, digamos, la gente viva que se ha muerto y que Sí, regresó, pues justamente eso es lo que me parece interesante. Un poco la idea de este personaje era que era alguien que había muerto y que había vuelto. Y entonces que conocía la experiencia de la muerte, pero que conocía la experiencia de la vida también y que irónicamente prefería la experiencia de la muerte. en Edgar Allan Poe, Ajá. ¿qué es lo que recibes al leerlo? Pues me encanta esta inquietud y esta sensación de miedo y esta sensación también que para la cual es muy buena Poe, como de no saber muy bien si está pasando algo sobrenatural o si se está volviendo loco el protagonista. Y eso es algo que pues, creo que traté de jugar con eso en la Lady. Creo que eso digo, ya muchos autores lo han intentado hacer, pero Poe lo hace muy bien con El corazón del actor, por ejemplo, de Telltale Heart. Es una historia en la que durante la historia tú no sabes si este tipo, o sea, si realmente lo está siguiendo el fantasma de su víctima o si este tipo se está volviendo loco por la culpa. Y no sé, no recuerdo si al final se resuelve esa duda, pero a mí me parece que es una duda que puede no ser resuelta al final, que se puede jugar, que justamente la locura y lo sobrenatural tienen ahí un vínculo muy interesante. El cuervo El cuervo también, por ejemplo, o sea, o sea, hay muchas historias de de Poe. Poe tienen ese elemento un poco entre lo sobrenatural y la locura, que a mí me parece un inquietante muy interesante. Muchas gracias, No, gracias a ti. Mateo. Gracias a ti, Pues Silvia, yo por también he invitarme. disfrutado mucho leyéndola. Qué Me he bueno. reído. ¿Sí? Sí, Sí, ahí sí, pues sí, qué me he bueno, qué reído. bueno. Sí, Por era ahí un con el poco de chiste. adolescente y los gemelos y la Ajá, chica. ajá. Todo eso, esa etapa es muy divertida. Mm. Y yo creo que tú también te divertías. Sí, no, me reí mucho y justamente me reía mucho con este personaje y me parecía que a pesar de ser como tan oscuro y tan todo, yo me reía muchísimo. ¿Verdad? Espero que el lector también se ría. Yo creo que sí. Con Mateo García Elizondo y una cita con la Lady Silvia Lemus.